Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de JM Formación. El día de hoy vamos a ver el supuesto de Linares del año 2020. Como ya sabéis, estamos haciendo los vídeos desde comienzos del año 2025 y todos estarán actualizados. Perdonad la voz que tengo, pero estoy un poquito constipado. Procederemos a la lectura y posteriormente a la resolución. Se encuentra como miembro de una patrulla de policía local de Linares en el turno de noche de un sábado, de 22 a 08 horas. El componente total de policía local esa noche engloba dos patrullas más. A las 2 horas, cuando circulan por las inmediaciones de una discoteca, observan a una chica de 15 años de edad caminando por la calle, con la ropa desaliñada y balanceándose fruto de una fuerte ingesta de alcohol. Acto seguido, se acercan a ella y comprueba que tienen, en este caso, ligeros moratones y leves arañazos por la cara y el cuello, y que según les comenta a los policías actuantes, un grupo de 4 jóvenes la había golpeado en vía pública. Todo ello previamente para someterla sin su consentimiento y a continuación a diversos tocamientos obscenos en su zona genital, existiendo introducción de varios dedos, concretamente por 3 jóvenes en la boca de la chica y todo ello dentro de un portal al lado de la discoteca. Los agentes actuantes suben a la joven a su vehículo y a los pocos minutos observan a un grupo de muchachos al lado de un pub. En ese instante, la chica les dice que ahí se encuentran los sujetos que la han agredido instantes antes. Al salirse del coche, los chicos salen corriendo, pero consiguen interceptar a 2 de ellos, uno de 13 años de edad y otro de 18. El primero de ellos portaba en el bolsillo 3 papelinas de hachís y el segundo 300 gramos de heroína. En otro orden temporal, y estando de servicio en un vehículo policial, la sala les comisiona para que se dirijan a una rotonda de la localidad, donde 2 ciclistas habían sido atropellados por un camión con resultado de muerte, y al parecer el conductor podría estar bajo la influencia de alcohol o alguna sustancia estupefaciente. Una vez en el lugar de los hechos, comprueban que la identidad del conductor del camión ratifica que es extranjero, así como que se desprende fuerte olor a alcohol en el aliento. Habla pastosa y repetitiva, ojos vidriosos y enrojecidos. Requerido y debidamente informado por los agentes, prestó su consentimiento de forma voluntaria para la práctica de las pruebas de determinación del grado de impregnación alcohólica, arrojando unos resultados en aire expirado de 0,80 miligramos por litro y 0,90 miligramos por litro de aire expirado. No deseó realizar la prueba de extracción sanguínea a modo de contraste. Pasado algún tiempo, obtiene un puesto de especialidad en la patrulla de medio ambiente de su localidad. Dentro de su especialidad y estando patrullando por una zona de influencia forestal, suelo no urbanizable protegido, detectan una parcela de 2.000 metros cuadrados, donde están terminando un muro perimetral. Y además se puede observar desde fuera una piscina, en este caso una piscina acabada al 80%, y cerca de ahí una plataforma de hormigón de unos 300 metros cuadrados con las vigas enclavadas y distribución de las habitaciones de lo que parece ser una vivienda. Bueno, como veis, el supuesto de lo que es el texto planteado es bastante amplio y siempre os recomiendo que vayáis subrayando las posibles infracciones que vayáis contemplando a lo largo de su lectura. Pero en este caso, cuando son bastante largos, es conveniente finalizar la lectura leyendo también las cuestiones que plantea el ejercicio. ¿Por qué? Porque a veces vamos a subrayar infracciones, que hay diversas a lo largo de la lectura, y ni siquiera nos las preguntan. Por tanto, es una pérdida, en este caso, de tiempo a la hora de una prueba selectiva real. Vamos a irnos a la primera pregunta. De acuerdo con la circular 1/2017, 6 de junio, de la Fiscalía General del Estado sobre la interpretación del artículo 183 quater del Código Penal, establezca sus conclusiones de derechos fundamentales afectados en el caso práctico. Bueno, hago una nota, como os digo, este supuesto es antiguo, lo hemos actualizado y el artículo 183 quater no existe porque fue suprimido por la Ley Orgánica de 2022. Ya sabéis que cualquier modificación del Código Penal tiene que ser, por supuesto, por una ley orgánica, ¿de acuerdo? Y el contenido del 183 quater pues, ha quedado integrado en el 183 bis. Entonces, una vez que lo tenemos ubicado, vamos a decir en qué título, capítulo
y sección se encuentra. En este caso lo tenemos en el título octavo, denominado Delitos contra la libertad sexual. También cambió el enunciado de este título, ¿vale? Y a su vez dentro del capítulo 2, denominado de las agresiones sexuales a menores de 16 años. Como se desprende del propio nombre del capítulo, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual del menor. Para los que no tengáis un cierto contacto con la posición, o con la normativa penal, mejor dicho, el bien jurídico protegido es lo que intenta el legislador proteger a la hora de incluir ese artículo o ese delito en el Código Penal. Por ejemplo, hace 100 años, evidentemente, o hace 80 años, no había delitos contra la seguridad vial, puesto que los vehículos, el volumen de coches que circulaba y demás, pues no generaban ningún atentado, vamos a llamarlo así, contra la seguridad de los viandantes. A día de hoy, con el volumen de vehículos que tenemos, pues había que regularlo, lógicamente. Eso va a ir ocurriendo a lo largo del avance de la sociedad. Tampoco teníamos delitos telemáticos ni informáticos hace unas pocas de décadas y ahora sí que los tenemos. Lo que quiere decir que el Código Penal es una norma viva, pero siempre tenemos que ampararnos desde el marco del bien jurídico protegido. Evidentemente, en cualquier delito contra la seguridad vial, pues el bien jurídico protegido es la propia seguridad vial, donde se engloba la seguridad de los viandantes, usuarios de la vía, etcétera. Pues en este caso, el bien jurídico protegido, en este caso de la chica agredida, es la indemnidad sexual del menor de 16 años. Las conclusiones que establece esta circular sobre ciertos artículos, o bien la Fiscalía, o bien la propia jurisprudencia, o bien diferentes circulares, lo que nos hacen es abarcar cómo tenemos que, desde un punto de vista jurídico, cómo tenemos que abordar este tipo de situaciones. Pues las conclusiones son las siguientes y es evitar castigar relaciones sexuales consentidas cuando hay jóvenes o adolescentes que tienen una edad parecida, es decir, una edad no solamente biológica, sino también en la madurez. Para que el consentimiento del menor sea eficaz, el legislador establece un criterio mixto, ¿vale? Evidentemente, como acabo de decir, el objetivo que es la edad que marque el día de nacimiento, pero también el grado de madurez biopsicosocial. Sí, puede haber una persona de una edad más avanzada, pero mentalmente estar en una edad inferior. Por tanto, esos serían los dos elementos a tener en cuenta para destacar ese grado de madurez. Se fijan marcos de protección para, evidentemente, los impúberes, donde aplicaremos el delito cuando han alcanzado la pubertad y no es mayor a 13 años. La excepción se limitaría generalmente a autores menores de 18 años. Entre menores de 14 y 15 se podría abarcar a sus iguales jóvenes. En la franja de 18 y menos de 21, en este caso, ya podríamos denominarlos como adultos, ¿vale? Entre 21 y 24 podrá contemplarse la exclusión o atenuación, pero en casos muy, muy, muy remotos. La capacidad de comprender y evaluar no va ligada de manera uniforme a la edad cronológica, esto ya lo he comentado, y se mantiene en vigor la circular 9/2011, ¿vale? Que buscará una respuesta individualizada a cada caso. No podemos hacer, evidentemente, una preventiva general, que se llama en este caso a nivel penal, que es una generalidad del delito a todo el mundo, sino que tenemos que estudiar el caso concreto y las casuísticas concretas del contexto y de la persona. En el caso del autor, en este caso del adulto, hay que acreditarse o tienen que acreditarse las circunstancias del 183 que ya hemos dicho que ahora es el bis, ya el cuartel no existe, aunque lo dejo aquí para que veáis cómo lo preguntaban. Y vamos a valorar la posibilidad de construir un atenuante por analogía. La exoneración no podrá aplicarse, ¿vale? Esto está obsoleto, no está en vigor el 183 ter. Solo paso, por tanto, y me voy a estos artículos que son importantes. ¿Dónde nos marca nuestra norma cúspide, en este caso la Constitución, este tipo de derechos, ¿no? Pues por supuesto en el artículo 15, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, al derecho de libertad y seguridad que tiene cualquier persona, y por supuesto al honor, a la intimidad personal en este caso y a su propia imagen. Son artículos correlativos, el 15, 17 y 18.
El 16, evidentemente, es de la libertad religiosa, por tanto, no es necesario nombrarlo para nada. La cuestión número 2, ¿qué medidas policiales adoptar en el caso concreto de la menor víctima? O sea, que como policías, ¿qué medidas vamos a adoptar? Realmente son preguntas un poquito subjetivas, aunque la verdad que están dentro de los protocolos policiales, no sabríamos con certeza qué camino ha escogido el tribunal, puesto que hay diferentes casuísticas o posibilidades. Las medidas a adoptar, esta es la que hemos cogido desde JB Formación, irán dirigidas a proteger su integridad, tanto física como psicológica, y preservar sus derechos e intereses legítimos. Por ello, vamos a darle traslado a un centro médico cercano para que sea un facultativo quien la valore. Será importante que se explique de manera detallada para que ese informe contenga la máxima información posible. Posteriormente, será informada de su derecho a formalizar la denuncia en dependencias policiales. Una vez en dependencias, vamos a intentar clasificar los tipos de delitos que van entrando. Este es un delito, evidentemente, bastante serio y vamos a intentar tenerla en una dependencia de la jefatura que esté un poco al margen del resto de visitantes, que se evite en la medida de lo posible las dilaciones, que no tenga que esperar, porque eso va a generar que vaya en aumento la ansiedad. Y por supuesto le vamos a informar que aunque no tuviera o no disponga de recursos económicos, pues podrá recibir un asesoramiento jurídico gratuito. Todo ello viene regulado en la Ley 13/2007 de 26 de noviembre. También avisaremos a un abogado que puede ser de motus propio o de oficio. Por tanto, habrá que contactar con el Colegio de Abogados de Andalucía. ¿Cómo se define la violencia, en este caso sexual, en nuestra ley autonómica? Pues incluye el acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer, abarcando la imposición del mismo mediante fuerza, intimidación o sumisión química, así como el abuso sexual con independencia de la relación que el agresor guarde con la víctima. Bueno, ya sabemos que esto es bastante subjetivo porque si no estamos presentes y no vemos la continuidad, o en este caso directa, de una acción, tendremos que valorar ciertos indicios, ¿no? Ya sabéis que el caso de Rejón, que está ahora mismo en plena actualidad, ha sido cuestionado hasta cómo el juez le pregunta a la víctima, ¿no? O sea que nosotros, como policías, nos remitimos a adoptar las medidas cautelares posibles para garantizar al menos toda la información del suceso y ya en sede judicial serán donde se clarifiquen las mismas. Seguidamente, antes de recoger la denuncia, se localizará a sus padres, tutores o guardadores legales, ¿vale? Y también vamos a darle conocimiento al Ministerio Fiscal. ¿Por qué? Porque son menores. Cuando son menores, siempre, siempre, siempre hay que dar conocimiento al Ministerio Fiscal, porque es el competente de la instrucción, en este caso, del expediente. Eh, Vamos a intentar, dentro de lo que pueda, esto, repito, es protocolo puro y duro, esa victimización secundaria que puede darse, ¿no? En cuanto a la declaración, pues exploración en el caso de menores, vamos a valorar o intentar recabar los siguientes ítems: los posibles testigos que haya, los medios de agresión que se han utilizado, los resultados producidos, otras agresiones o maltratos, perdón, anteriores. Esto parece que es algo obvio, pero muchas veces cuando llegamos, por ejemplo, a una escena donde hay una víctima que nos dice que ha recibido una agresión sexual, quizás ese instinto primario no invita a vestir a la víctima, taparla, en fin, taparle sus partes nobles en este caso, y quizás en algunos delitos, mientras menos toquemos incluso las vestiduras de la víctima, mejor, porque puede contener pruebas o restos fisiológicos del agresor. Tenemos que tener cuidado con esto y tener una mínima formación. Recabada la denuncia, se le hará entrega de los derechos que le asisten y vamos a explicarle cualquier duda que le haya surgido. Vamos a informarle de la normativa que tenéis a continuación, en este caso la Ley 196, la protección jurídica del menor, donde ya por fin eh,
Bueno, antiguamente no estaba, pero ya sí. Si somos víctimas de un delito originado por un menor, ya la norma nos habilita o nos protege o nos ampara de alguna manera. Después tenemos la 196 de la asistencia jurídica gratuita, la ley de enjuiciamiento criminal, ley de protección de la seguridad ciudadana, ley 13/2007 para nosotros en Andalucía, muy importante, la ley integral, en este caso estatal, ley orgánica de 2004, violencia de género, y la 35/95 para las ayudas y asistencia de las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Igualmente, vamos a informar de las medidas cautelares de protección previstas en los artículos 544 bis, incluso TER, podríamos hablar, pero esto está normalmente más enfocado a las víctimas de violencia de género, ¿de acuerdo? En este supuesto, realmente, si os fijáis, no se conocen, por tanto, no estaríamos ante una violencia de género, aunque sí ante una agresión sexual. De todo lo realizado, vamos a facilitar el escrito a las víctimas de los recursos y derechos que le asisten. Y más en concreto, hay que informarle explícitamente que va a formar parte del proceso penal, que tiene derecho a solicitar todas las medidas de protección que requiera, a esa asistencia jurídica que ya hemos comentado anteriormente y a todas las ayudas que marque cualquiera de estas normas. La casa de acogida, que repito, normalmente va enfocado, ya os digo, a Biogen, ¿de acuerdo? Porque aquí cada víctima, o mejor dicho, cada persona, al no tener un vínculo emocional, viven en viviendas separadas. Finalizadas las actuaciones con la víctima, realizarán el correspondiente informe o parte al superior. Os dejo aquí un modelo de acta que en clase ya sabéis que lo hemos impreso, está totalmente editable y podéis adaptarlo a vuestras necesidades, ¿vale? Simplemente lo voy pasando para que lo veáis, no tiene tampoco ningún misterio y poco más. La tercera pregunta nos pide que hagamos un resumen de la instrucción de la Secretaría de Estado y que lo apliquemos al caso planteado. Bueno, lo primero, que esta instrucción está derogada por la 1/2024 de la Secretaría de Estado de Seguridad. También os la dimos en clase, la vimos en clase, porque es bastante amplia y me he limitado a poner los puntos que contempla en ese anexo, ¿vale? Que tenemos que cumplir como policía. El primer punto, la finalidad y el ámbito de la aplicación o la oportunidad de la práctica de la detención, si es oportuno o no lo es. El empleo de la fuerza en la detención, ya sabéis que está marcado por diferentes normativas. No podemos hacer un uso de la fuerza gratuitamente, sino el mínimo indispensable para poder realizar la actuación policial de manera eficaz. La inmovilización de la persona detenida. Tenemos que valorar también si hay que poner los grilletes, si no hay que ponerlos, en función del grado de, de peligro que genere esta persona. La duración de la detención, que ya sabéis que es el mínimo indispensable. Y una vez que tengamos eh, ce- cercioridad sobre la posible causa delictiva, pasará a instrucción directamente. Los derechos de las personas detenidas, la identificación y reseña de la persona detenida. Este punto no significa que no haya sido identificado antes, ¿vale? Se refiere a la identificación plena, es decir, desde una reseña de cada dactilar, genética, etcétera, etcétera. Evidentemente, las policías locales no tenemos estos medios, por lo que tendríamos que acudir bueno, a los distintos cuerpos de seguridad del Estado, bien Guardia Civil o bien Policía Nacional, en función de nuestra localidad. Estancia de la persona detenida en dependencias policiales. Hay que garantizar una serie de mínimos: comida, alimentación, eh, en este caso mantas y vigilancia, por supuesto. En esa estancia tendrá que estar custodiado por un policía. Los registros personales tendrán que quedar registrados igualmente. ¿Qué particularidades de la detención en este caso tenemos? Pues quizá pues a lo mejor es una persona que vamos a suponer que tiene cualquier tipo de enfermedad y hay que adoptar algunas premisas médicas que con una persona ordinaria no tuviéramos que hacer. ¿Qué traslado, en este caso de personas detenidas, estamos haciendo y en qué hora, lugar y momento? ¿Qué vehículo lo realiza? Los procedimientos de seguimiento y control sobre las actuaciones policiales con las personas detenidas. Cualquier otra medida provisional limitadora de la libertad de ambulatoria. La formación policial, protección de la información de datos y los diferentes apéndices que no son más
que, por ejemplo, los libros de custodia que tenemos que tener, ¿no? Cuando tenemos un detenido, pues tendremos que tenerlo reseñado en nuestro libro registro de detenidos. Si es un menor, pues igual tenemos un libro aparte para las personas menores detenidas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, tenéis que leerla y hacer vuestro propio resumen para que veáis la magnitud de esta pregunta. Solamente he indicado los ítems, que cada uno de ellos tiene bastantes apartados y subapartados, ¿vale? Vamos a seguir las particularidades de los extranjeros en cuanto a la detención. Pues mira, las detenciones derivadas de la existencia de indicios de delito se clasifican de la siguiente manera. Tanto si es español como si es extranjero, vamos a aplicar los derechos que contiene la ley de enjuiciamiento criminal, tanto en el artículo 118 y 520, que a pesar de recoger el mismo contenido, el 118 se suele utilizar más para la sede judicial, es decir, cuando se lleva a esta persona a disposición del juez, le da el acta con los derechos contemplados en el 118, que no son más que una reiteración de los del 520, el que solemos utilizar en las actas policiales. Pero tenemos que tener en cuenta este punto que es muy importante. Al ser una persona extranjera, habrá que comunicar a la oficina consular de su país esa detención. En el caso de no hablar castellano, pues por supuesto tendremos que garantizar un intérprete gratuito. A día de hoy, no sé si sois conocedores de ello, el 112, ¿vale? Teléfono de emergencia de Andalucía. De alguna manera tiene bastantes intérpretes. Lo digo porque las policías locales no suelen tener concertado ningún tipo de contrato con departamentos de traducción, ¿vale? Entonces sería una buena alternativa en caso de que nos hiciera falta. Detenciones derivadas de la Ley 4.2000, ¿vale? En este caso, son interceptados en fronteras o inmediaciones e infracciones de la 4.2000. Esto es lo que se llama una detención gubernativa, cuando una persona que no ha delinquido, pero es extranjera, y se encuentra en situación irregular, tenemos que tener en cuenta que podríamos, en este caso, realizar la detención gubernativa, es decir, la afiliación y diferentes traslados a la brigada de extranjería que nos pertenezca, en este caso, y ellos valoran si lo ingresan en un CIE o si no. En este caso, esa detención va a gozar igualmente de los derechos del detenido. Pero en este caso del supuesto que nos ocupa, hay un delito claro. Las dependencias policiales dispondrán de los impresos de información de derechos en las lenguas más comunes. Verás, eso no es del todo cierto. Debemos de tenerlos, ¿no? Pero no, te tienes que preocupar tú. O sea, la jefatura normalmente no llega y te da unas actas con todos los derechos del detenido traducidos a diferentes idiomas, por lo menos las policías locales, ¿eh? Se mantendrá la privación de la libertad, el tiempo mínimo indispensable, como ya sabéis, y un máximo de 72 horas. En el caso de internamiento, de igual manera, no se agotará el plazo, aunque esto está ya obsoleto, pone 40 días, pero lo pongo aquí en azul, en el cuadro azul, son 60, ¿de acuerdo? En supuesto de que la expulsión no pueda llevarse a cabo, se pondrá en libertad y en caso de estar en un CIE, solicitará al juez su puesta en libertad. Bien, las detenciones en las que concurran los supuestos A y B, el detenido por la comisión de un hecho delictivo, la garantía de los artículos procesales de la ley CRIM 520 y en el caso extranjero también las garantías de el extranjero, como hemos dicho, consulado, intérprete, asistencia letrada. La quinta pregunta. Particularidades de la detención del menor. Bueno, os tenéis que ir a la ley del menor, evidentemente, y cuando el detenido sea entre 14 y 18 años, porque ya sabéis que menores de 14 años son, en este caso, no son, no son en este caso personas que sean a las que se le pueda aplicar código penal. No implica que no vayamos a darle conocimiento al fiscal, ¿vale? O podamos realizar algún tipo de formación con respecto al menor, integradora me refiero. Pero para que se aplique la norma penal, aunque sea la específica del menor, tendrá que estar entre los 14 y 18 años. Vamos a tener en cuenta ese interés del menor, desde la detención, la información de derecho. Si ya lo tenemos que explicar, claro, para un adulto, con un menor, con más razón.
¿De acuerdo? Se va a intentar siempre realizar desde el principio de la detención y la documentación al ingresar el menor en dependencias policiales. Vamos a intentar siempre que su padre o su madre, tutor o guardador, esté al tanto siempre y comunicar inmediatamente al fiscal lo sucedido, porque nos puede dar directrices sobre la actuación policial. Si es posible, intervendrán agentes especializados. Esto queda muy bien en el protocolo, ¿vale? Si hay que trasladarlo a jefatura, pues se hará según el artículo 17 de la 5/2000, ¿no? Pues en un vehículo sin distintivos policiales, pero bueno, señores, todo esto va a ser en la medida de lo posible. En muchas jefaturas de policía local que hay 6 componentes, pues no va a haber una especialización, obviamente. No quiere decir que no lo vayamos a hacer, ¿de acuerdo? Los traslados se realizan siempre que se pueda, repito, de forma separada de los mayores de edad. Porque si tengo un solo vehículo, pues va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, siempre que se pueda lo vamos a hacer. Tengo aquí una nota en el cuadro azul que este apartado, aunque resulta aplicable al caso práctico, está obsoleta y que tenemos que aplicar la instrucción 1/2017 de la Secretaría de Estado. Señora, aquí tenéis todos los protocolos de actuación con menores a nivel policial en esta instrucción. Así que hay que memorizarla, leerla y releerla, porque tenemos toda la información respecto a los menores no acompañados, a los MENA, etcétera, 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 etcétera. Esta pregunta. Particularidades del procedimiento de identificación conforme a la 192. Bueno, esto ya sabéis que está totalmente antiguo, que tenemos la 415. O tenemos que cumplir los requisitos del artículo 16. Bueno, ya sabéis que esté cometiendo una infracción o que se encuentre inmerso en un delito, que si lo vamos a llevar a jefatura, a efectos de identificación, tenemos que realizar en este caso, un registro del mismo, darle un volante. Eso, señores, leerlo porque no tiene tampoco ninguna dificultad. Y el empleo de la fuerza en la detención. Esto viene incluido en la circular que he comentado 1/2024. ¿De acuerdo? Pues excepcionalmente, en algunas actuaciones, pues la gente, como primera medida, pues se va a identificar. Cuando ya resulte ineludible, en este caso, el empleo de la fuerza, pues tendremos que hacerla. Somos agentes de la autoridad, aplicando, en este caso, toda nuestra destreza. Y solo haremos uso del arma en los casos en los que exista un riesgo racionalmente para su vida, integridad física o de terceras personas. Ya sabéis que cada día son más los cuerpos policiales que disponen de otro tipo de armas, por ejemplo los TASE, que son súper operativos. ¿De acuerdo? Pero bueno, no todas las jefaturas lo tienen, por desgracia. Por último, cuando el detenido esté gravemente afectado por alcohol, droga o estupefacientes, vamos a darle traslado a un centro sanitario. ¿Para qué? Para evaluar el estado de salubridad del mismo. Los registros personales en la detención van a estar igualmente regulados por diferentes circulares, instrucciones y por la propia 415. Pero como destacable vamos a destacar que tenéis que tener claro que a priori tenemos solamente abierta la posibilidad de el cacheo, cuando estamos en vía administrativa me refiero, en un cacheo superficial. Inclusive podemos tocar alguna zona noble, pero nunca en ningún caso introducir la mano por dentro de las vestiduras hacia estas zonas, ni realizar un desnudo integral. Para estas dos últimas acciones tendrá que estar detenido. ¿Vale? Aquí os dejo el listado de los ítems que tenemos que realizar, pero esto que acabo de decir es importantísimo. No se puede meter la mano en las partes pudendas ni poner al desnudo partes que habitualmente están protegidas por ropa y por tanto tendrá que estar detenido. La inmovilización del detenido y el esposamiento, pues es una medida que va a valorar el agente, ¿de acuerdo? Porque si es una persona que no está realizando ningún tipo de actitud agresiva y acata todas las órdenes policiales, pues será el agente el que podrá adoptar dicha medida, ¿de acuerdo? Siempre utilizando un material reglamentario, repito. Cuidado con el material que no sea de dotación. Mucho me preguntáis si se puede llevar una extensible, si no se puede llevar, que si tengo el curso, que si no lo tengo. Pues evidentemente lo podrás llevar siempre que sea de dotación. Traslado de personas detenidas, pues tendrá que ser proporcionado, digno, respetuoso, que los vehículos cumplan las condiciones de seguridad, que el jefe de servicio acredite mediante escrito la identidad, la peligrosidad, el estado de salud. Todo esto va a quedar reflejado en el libro de registro de custodia de detenidos. Y tenemos la disposición decimosegunda,
procedimientos de control de las detenciones y la formación policial. Todo esto es de la antigua instrucción, ¿vale? Que os he comentado antes, que ya está sustituida por la 1-2024 y de la que os hago y os invito a que hagáis vuestro propio resumen. La cuarta pregunta nos dice cuál es la validez en España de los permisos de conducir expedidos en los Estados miembros de la Unión Europea. Señores, hemos pasado de vía penal, de procedimiento jurídico, en este caso, de enjuiciamiento criminal, procedimiento que tenemos que llevar a cabo en cualquier detención penal, a un ámbito totalmente diferente, que es el administrativo, y en este caso dentro del encuadre del mundo del tráfico. Cualquier persona, nos dice aquí en el artículo 15, podrá circular sin ningún problema con su permiso de conducción, siempre que sea válido en España, ¿de acuerdo? Y no será válido en España aquellos que estén restringidos, suspendidos o retirados en cualquiera de ellos, y que siempre que tengamos la edad, por ejemplo, imaginemos, aunque no sea el caso planteado, que viene un estadounidense, si no recuerdo mal, en Estados Unidos con 16 años ya puedes conducir y trae su permiso en vigor. Al no tener la edad requerida en España, pues ese permiso no será válido, aun siendo un permiso totalmente legal y que está en vigor. Entonces, si tuviera ya los 18 años, pues no tendría ningún problema para conducir en España durante un tiempo determinado, que ya sabéis que hemos explicado en las clases de reglamento de conductores, en cuanto a los permisos extracomunitarios y comunitarios. Esta instrucción, esta directiva, es para los comunitarios, que antiguamente, por ejemplo, una vez que se armonizan los permisos de conducción, vamos a poner de la clase B, que es el más cotidiano. Sabemos que la antigüedad o la vigencia de un permiso de conducción de la clase B será 10 años, como norma general. Vamos a poner siempre el punto general, ¿vale? No lo específico en función de la edad, sino el general son 10 años. Pero en Europa puede haber algún país que lo tenga en 15. Por tanto, tenemos dos plazos, 10 y 15 años. ¿Qué ocurre si un francés que reside en España quiere renovar su carné en Francia? Podría hacerlo. Y en vez de tener una vigencia de 10 años, podríamos encontrarnos que tuviera una vigencia de 15 años. No hay ningún problema en eso, ¿vale? Es lo que viene a decir esta directiva, porque antiguamente, es ya cada vez menos, pero había, en este caso, permisos de conducción vitalicios, es decir, que los sacaba la persona y nunca tenía que renovarlo. Y esta directiva lo que nos marcaba que una vez que residía en España, en nuestro país, por tiempo superior a 2 años, desde el CERCU, ya sabéis que es el documento que tienen que tener, como identificado en Europa, ¿vale? Pues tendría que canjearlo por el español. Hay otras maneras de canje, de oficio, cuando hay infracciones que se proceden, en este caso, a la retracción de puntos y demás, pero esto no me voy a demorar aquí para no liaros, ¿vale? Aquí lo tenéis. La quinta pregunta y última, ¿cuál es el concepto y objeto de la ordenanza municipal con referencia a la 7/2002? Esta era la antigua LOA, que ya ha sido modificada por la lista, que es la ley 7/2021. Hay un artículo concreto, que es el 73, y nos dice que las ordenanzas municipales tienen por objeto establecer condiciones de edificación y urbanización siempre que no se altere el aprovechamiento urbanístico asignado en el instrumento de ordenación. También podrán regular condiciones de las actividades susceptibles de implantación, autorizar cualquier medio de intervención administrativa. Atenderán a los criterios de sostenibilidad urbanística, en este caso, y las construcciones tendrán que tener la accesibilidad universal. La aprobación corresponderá a los ayuntamientos conforme a lo previsto en la legislación de régimen local. En definitiva, que aunque tengamos un marco normativo como la lista y su reglamento, los mismos ayuntamientos, sin salirse de este marco, podrán admitir ciertas peculiaridades. Pues este sería el caso, como veis, había otras muchas más infracciones en cuanto al texto, pero no nos las han preguntado. Por tanto, cuando tengamos un texto bastante amplio, como es el caso de hoy, vamos a irnos también a la lectura de las cuestiones, porque son, como fijé ahí, bastante teóricas. Incluso algunas se pueden contestar sin leer el ejercicio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de JM Formación.